Olga zaneaba y me salvó la vida. El título del foro ya era una bomba. Estoy embarazada, pero quiero a mi marido. Pido consejo a los expertos. ¿Me unes al filo de la espada? Pues claro, es fácil. Busca un inocente que cargue con el muerto. Tímido y sin malicia, es la opción perfecta. Y si tiene coche, mejor aún. Cuando le pase algo en su coche, tendrás testigos y pruebas. No gané algo. Yo soy una maldición en ese momento. ¡Qué malvado! Eso es demasiado ruin. Justo iba a denunciar el post, cuando un aroma dulce llegó por detrás. Leo, ese coche eléctrico nuevo lo tienes en el garaje, ¿no? Sí, ¿por qué, Mai? Perfecto. Voy a echar una siesta en tu coche al mediodía. La oficina es muy ruidosa. Y yo, estando embarazada. Necesito un poco de tranquilidad. Mi mente zumbó. El contenido de aquel foro pasó como subtítulos. Enloquecidos por mi cabeza. ¿Podría tener tanta suerte? ¿Encontrarme de golpe con un caso práctico? Espérame. Qué lentos con el reparto. Me hizo volver a recepción. Mai, ¿a dónde vas? ¿No se ve? A la siesta. Vamos, ¿qué haces ahí parado? Fuente hace mucho calor. ¿No tienes coche? ¿A dónde vamos a descansar? A tu coche. Date prisa, enciende el aire acondicionado. Me estoy asfixiando aquí dentro. Mi coche. Obvio que es tu coche. ¿De quién más iba a ser? No seas pesado, abre ya. Zoe, todos descansan en la oficina. Además, mi coche es pequeño. No cabemos dos para dormir, ¿no crees? La oficina es un infierno, el aire acondicionado es pura decoración. Tu coche eléctrico es perfecto, puedes poner el aire sin remordimientos. Sería un sueño descansar ahí. Si tú duermes en mi coche, ¿y yo dónde? Tú vuelves a la oficina. ¿Eres nuevo? Debes socializar más con los compañeros, llevarte bien con todos. Te estoy ayudando a integrarte al equipo, ¿entiendes? Mañana me invitas un té con leche. Ahí. ¿Cómo se ajusta este asiento? Es incomodísimo, por Dios. Ah, por cierto, mañana compras una mesita plegable. Si no, ¿cómo voy a comer y ver mis series? ¡Qué incomodidad! Zoe, si vas a dormir en el coche, ¿comer algo tan fuerte? No es lo más apropiado, el olor se queda. Tienes razón, la verdad no es lo más adecuado. Ya te dije que tu coche no sirve, ni siquiera tiene donde poner una mesita. Hasta los portavasos están mal puestos. Quiero preguntarte. Quiero comer mientras veo mi serie. Tu pantalla central tiene apps limitadas. Naranja Vídeo, Piña Vídeo, Concha Vídeo. ¿Ya pagaste la suscripción anual de estas 3 apps? Luego me escaneas el código y la pagas, así puedo ver mis series en paz. Zoe, cuando tu marido maneja. ¿También lo martirizas así? Lástima que no soy tu marido. ¿Qué comparación hay con mi marido? Mi marido es el mejor hombre del mundo. Pero tú... La verdad, no le llegas ni a los talones. Pero te doy una oportunidad para que demuestres tu valía. Mañana dejas el coche impecable y vengo a inspeccionarlo. Ahí. ¿Qué pasa, Zoe? ¿Te sientes mal? Nada, comí muy rápido y se me atoró. Pero algo no me cuadra. Pensando en ese foro, me entró una ansiedad extraña. No puedes seguir dentro de mi auto. ¿Qué pasa? Tíralo tú, ¿es que no tienes iniciativa? Yo nunca me ocupo de la basura en el auto de mi esposo. Él siempre se encarga. Zoe, te lo he dicho, no soy tu esposo. Claro que no. Si lo fueras, él se pondría celoso. Ahora lo veo claro. Esta mujer tiene la boca dulce y el corazón negro. Es una maestra de la manipulación nata. Zoe, acabo de recordar que tengo que salir a comprar algo. El sol está brutal, tardaré como 1 hora. ¿Por qué no vuelves a la oficina a descansar? No, tú maneja. Yo duermo. Así pruebo el aislamiento acústico de tu auto en marcha.
Leo, ¿cuándo vuelves? El auto se está convirtiendo en un sauna. Zoe, lo siento mucho. Tengo que codear como unos 40 minutos más. ¿Por qué no tomas un taxi? Yo te pago. MMN. Chicas, ya probé el auto nuevo. El inocente útil me dejó comer y beber ahí dentro. Se puso verde de la rabia, pero no se atrevió a decir que no. Hasta fingió un dolor de estómago para probarlo. Se puso nervioso como si fuera el fin del mundo. Estos novatos son los más fáciles de manejar. Blanditos y tímidos. Un Pagarini total. Cuando esto salga bien, se sentirá tan culpable que se desmoronará. Para entonces, creerá cualquier cosa que le digas. Lo peor es que se sentirá en deuda contigo de por vida. En la oficina será como si tuvieras un esclavo gratuito. Intenté dejar un comentario en el foro con una cuenta secundaria. ¿No es demasiado cruel hacerle esto a un novato? Aprovechar la bondad ajena para cargarle la culpa de algo así. Eso es pura y vil traición. Así es la vida, ¿no? Yo, hermana, le estoy enseñando cómo sobrevivir en este mundo. Además, los estacionamientos de la empresa son un caos. Si no fuera porque yo intercedí por él, tendría que pagar decenas de dólares diarios por estacionar. Con una veterana como yo cuidándolo. ¿Qué tiene de malo que aporte algo a cambio? Esta mujer tiene la boca dulce pero el corazón negro. Mirando esas respuestas. Y luego a Zauli, allá a lo lejos, tecleando emocionada. Lo confirmé por completo. Ella es la autora del hilo en el foro. De verdad me está usando como su Pagarini. Está planeando que algo le pase en mi auto y luego echarme la culpa a mí. Los becarios son fáciles de pisotear y el estacionamiento es público. Con que no me perjudique, ya doy gracias. Si hoy no hubiera visto ese foro, si no hubiera visto su verdadera cara y la dejara salirse con la suya, quizás nunca podría limpiar mi nombre de esa sospecha. Ajá. Tu auto necesita desinfectar el formaldehído. Me da dolor de cabeza solo de olerlo. Y esos asientos no abrazan bien. Son incómodos. Mañana te ayudo a probarlo mejor. Te daré consejos para mejorarlo. Un auto es bueno o malo, con un viaje yo lo sé. Si quieres que te ayude a evaluarlo, acertaste de lleno conmigo. No estarán pensando todos que me estoy aprovechando de Zauli, ¿verdad? ¿Creen que Leo es de barro para que me moldeen? Rápidamente ideé un plan de venganza. Voy a ver si esta veterana puede seguir actuando su papel. Cuando se enfrente al verdadero jefe supremo. Muchas gracias, hermana Lee. Mañana te molestaré. No es nada, déjamelo a mí. El director Fang está en la cima de la pirámide de la empresa. A Zoe le gusta tender trampas con autos nuevos. Y manipular a los recién llegados, ¿verdad? Haré que pruebe la lujosa camioneta ejecutiva del director Fang. La que acaba de llegar y aún no ha tenido tiempo de estrenar bien. Si esta vez se atreve a tener un accidente dentro de ese coche. Ya no será cuestión de pagar una simple indemnización. Ahora solo queda esperar a que él mismo caiga en la trampa. De vuelta en mi apartamento alquilado por la noche, no podía dormir. Revisé una y otra vez ese foro de Zoe, estudiando cada detalle de principio a fin. Cada respuesta. Cada comentario. Lo analicé minuciosamente. El foro lleva publicado más de 2 semanas. Más de 100 respuestas. Lo que más me heló la sangre fue el primer mensaje, 2 meses de embarazo. Mi marido no lo sabe. No pienso quedármelo. Pero abortar así como así sería una pérdida. A él no le importaría. Necesito una excusa para que él crea que otro me hizo perder al bebé. Cuando un internauta preguntó a quién iba a culpar, su respuesta fue escalofriantemente detallada. El becario nuevo de la empresa. Un inocente útil. Acaba de comprar un coche nuevo. Es de carácter débil y fácil de manipular. Planeo usar su coche como escenario del crimen. Al leerlo, sentí un frío que me heló. No fue un impulso momentáneo. Era una caza deliberada y precisa, planeada desde hacía tiempo. No me eligió por contactos. Me eligió porque era la presa que mejor se ajustaba a sus criterios. El pez mordió el anzuelo. Seguí desplazándome y encontré más respuestas, que exponían su plan descaradamente. Tomaré el medicamento abortivo en 3 días. El primer día ya está hecho, el segundo lo tomaré en su auto al mediodía. Y el tercer día por la tarde empezará el sangrado.
La mañana del segundo día. Llegué a la oficina una hora antes. Aprovechando que estaba vacía. Me acerqué al escritorio de Zoe. Y lo encontré. Su plan era claro. Primer día, primera fase. Segundo día al mediodía, segunda fase. Luego descansar unas horas en mi auto. Para que le diera justo antes de volver al trabajo por la tarde. Suerte que conduces el V-Class del director Fan. Casi 90 de entrada. Salir con él da más envidia que con tu propio coche. Conduje el auto de vuelta a la oficina. Y lo estacioné con calma en el sótano, justo al lado de mi plaza. Las dos plazas están juntas. Luego me guardé las llaves del auto del director Fan en el bolsillo. Las mías las escondí en lo más profundo del bolsillo del pantalón. Leo. ¿Ya aparcaste el auto? Ay, se me olvidó con lo ocupado. Lo siento, Mai. Si eres tan poco fiable, ¿cómo sobrevives aquí? Bueno, da igual. Hoy al mediodía me las arreglaré. Segunda dosis tomada. Cuenta atrás iniciada. 4 a 6 horas. Si lo tomó alrededor de las 12 del mediodía, entonces el efecto comenzaría con precisión. Entre las 4 y las 6 de la tarde. Su guión debía ser, descansar en mi auto al mediodía. Dormir hasta casi la hora de salir, luego sentirse mal. Y que le pasara delante de todos. Pero hoy, lamentablemente, lo que la esperaba no era. Mi pequeño auto eléctrico blanco. Mai, ¿vas al auto hoy? Pues claro. Vale, pero es que el director Fan tiene un trabajo urgente. Tengo que ponerme esta tarde, quizá no pueda bajar. J.E., mejor que no bajes. Quédate en la oficina trabajando. Solo dame las llaves. Ae. Por cierto, Mai, mi coche tiene restricción hoy. Traje el de mi papá, está estacionado justo al lado del de ayer. Es el negro, lo reconocerás al instante. ¿El Mercedes de tu papá? ¡Qué bien! Hacía tiempo que no viajaba en un buen coche, hoy lo probaré por ti. Luego te daré un informe detallado de la experiencia. El pez picó el anzuelo. Hoy Leo trajo el coche de su papá, no tiene donde dormir la siesta. Tendrá que apañárselas en la oficina. ¿Y tu pequeño eléctrico? Lo llevé al servicio. ¿Y Zoe? ¿No se ha estado colando en tu coche para dormir estos días? Mai dice que la oficina es muy ruidosa. Pensé que total, el coche de mi papá está ahí sin usarse. Así que le dejé las llaves para que se quedara allí. Oh. Con eso es suficiente. Todas estas personas son mis testigos. Chicas, subí de nivel. Hoy el Pagarini trajo la Mercedes V-Class de su papá. Dios mío, esos asientos, ese espacio. Me sentí directamente como una dama de alta sociedad con un aborto. Lo siento, bebé. No es que mamá no te quiera. Es que entre papá y mamá no hay lugar para un tercero. Un aborto es como un mini puerperio. Necesito comer bien para recuperar fuerzas. Empiezo a sentirme un poco mal del estómago, después de este hot pot. Será hora de ponerse manos a la obra. Me pregunto si al director Fan le dará un infarto al ver esto. Chicas, hay sangre. ¿Esto cuenta como el comienzo? Cada vez hay más. Los testigos y la evidencia están. ¿Será mejor que suba a llamarlos? ¿O será más impactante que bajen a verlo? Respiré hondo y respondí con mi cuenta secundaria. Claro que hay que hacerlos bajar. Una transmisión en vivo tiene mucho más impacto visual. Que todos vean lo sucio que está su coche. Pulgar arriba, buen punto, lección aprendida. Ay. La cadena de evidencia ya está completa. Leo, ¿te vendría bien bajar un momento? Algo le pasó al auto. ¿Qué pasó, Zoe? Estoy terminando un archivo urgente para el director Fan. El director Fan lo necesita ya. No te tardes. El auto está hecho un desastre y no puedo sola. Vale. Lo más importante ahora es que todos en la oficina sepan que Zoe es la que usa el auto.
Así, cualquier problema que surja no tendrá nada que ver conmigo. Leo. Leo, que por fin llegas. Mira, rápido. ¿Qué diablos pasó con las cerezas? Zoe, ¿hiciste un hotpot dentro del auto? ¿Y lo dejaste así? No sé qué pasó. Tal vez me cayó mal algo. Me sentí mal de repente, me tambaleé y se volcó la olla. Y luego mi cuerpo tuvo un pequeño incidente. Esto es un desastre, Zoe. Este auto es de mi papá. Y él tiene un carácter de lo peor. Tranquilo, tranquilo. ¿Tu papá me va a regañar? Le estoy ayudando a su hija a probar el auto nuevo. Me debería agradecer. Luego le invito a una buena comida. No hay problema. ¿Qué hay que arreglar? No es para tanto. Te ayudo a limpiar y listo. Hermano Liu. Al auto de mi papá le pasó algo. ¿Podrías enviar a un técnico a echarle un vistazo? Leo, ¿dices que este auto es de tu papá? Sí. Claro, ¿no te lo dije esta mañana? ¿Para qué llamar a un concesionario? Te dije que yo mismo lo limpiaba y ya, ¿no me crees? Ah, Leo. Chico, ¿sabes armar lío? Esta es la V-Class tope de gama, ¿no? Interior de cuero 100%. La limpieza no va a ser barata. ¿Y esto de atrás qué es? Hay que desmontar el asiento para limpiar. El tablero central también necesita limpieza. Puede que haya que cambiar el tapizado. Y eso ya ronda los 20,000. 20,000. ¿Me estás robando? Por limpiar un asiento. Señora, estos son asientos de aviación de cuero importado. No son fundas de 300 pesos de Mercado Libre. Si le parece caro, busque en otro lado. Oye, Zoe. El seguro del auto nuevo aún no está vigente. El auto se recogió ayer. ¿Quién hizo esto? El director Fang esperó más de 3 meses por este auto. Antes de irse, lo repitió 1000 veces. Cuando llegue el auto, nadie lo toca. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Hervir tripa aquí dentro? Tú sabías que era el auto del director Fang. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me hiciste caer en la trampa a propósito? ¿Fuiste tú quien quiso usar el auto, Zoe? Yo no te invité. Tú misma me quitaste las llaves de la mano. ¿Y de quién es el auto? Dije que yo solo lo traía. Tú no preguntaste ni una sola vez de quién era. Me tendiste una trampa. Un recién confirmado tramando contra antiguos. Zoe, cálmate primero con este asunto. Mai, no te metas. Esto fue una trampa que él me tendió a propósito. Ayer me dijo que durmiera en su auto. Hoy cambió al auto del director Fang y no dijo nada. ¿Qué es esto sino una estafa? Zoe, en el historial de chat se ve claramente que tú tomaste la iniciativa. ¿Qué importa el historial de chat? En persona, él era muy cariñoso conmigo. Discutir no tiene sentido. Voy a tomar una foto y enviársela al director Fang. No, Mai. Por favor, no lo envíes. Yo pago, está bien. Pagaré lo que sea. La cantidad la decide el director Fang. Ay. Ay, Mai. Estoy embarazada. Hoy sufrí un shock tan grande, me duele mucho el vientre. Déjala que actúe. Cuanto más exagere, más dura será la caída. Siéntense. Todos, siéntense. Capturen cada rincón, cada mancha. Que quede todo bien claro. MMM. Como jefa de administración, no reportaste esto de inmediato. Si al final hay consecuencias, tú también tendrás responsabilidad. Director Fang, hay un pequeño problema aquí que requiere su decisión. Director Fan, soy yo. Zoe dijo que necesitaba el coche para su descanso de mediodía. Le di las llaves. Fue un descuido de mi parte. Lo siento. Regreso pasado mañana. No toquen absolutamente nada dentro del coche. Que la concesionaria haga un registro. No hagan ninguna limpieza. Consérvenlo todo tal cual. ¿Zoe volvió a trabajar esta tarde? Director Fang, Zoe no se siente bien. Que la concesionaria haga el registro. No hagan ninguna limpieza. Que me espere en la oficina esta tarde. A las 5 en punto me conectaré por vídeo. La cadena de evidencia ya está completa.
Está haciendo su último intento desesperado. Leo, me enteré de que le prestaste el auto del director Fan a Zoe. Ajá. Zoe ya hizo cosas similares en otras empresas antes. No sé los detalles exactos. Pero Celia, que estaba en su mismo departamento, me contó antes. Zhao Li estafó a un nuevo empleado por un montón de dinero. ¿Qué quieres decir? Es que, al parecer, el nuevo la tocó sin querer. Y ella dijo que se lastimó, obligándolo a pagarle decenas de miles. No conozco los detalles completos. Pero Celia, que antes estaba en su departamento, me lo comentó de pasada. Dijo que Zoe usó exactamente el mismo método. Para estafar a un novato por una fortuna. ¿Quién habla primero? Zoe, ¿cuál es tu versión? Director Fang, a mí me engañaron. Leo me dijo que era el auto de su papá. Yo no tenía idea de que era suyo. Pensé que solo era un favor entre colegas. Él me lo prestó voluntariamente, pero ocultó la verdad a propósito. Solo para perjudicarme. ¿Qué tiene que ver tu embarazo? ¿Con el hecho de que comieras hot pot en mi auto? Eres un adulto. Si alguien te invita a hot pot, ¿simplemente vas y comes? Usaste fuego abierto para cocinar hot pot en un auto nuevo prestado. Eso no es algo que haría una persona con juicio normal. Director Fan, lo que dije exactamente fue el auto de mi papá. Porque en ese momento realmente no tuve tiempo de explicar mucho. Pero sin importar de quién sea el auto, una persona normal no comería hot pot en un auto nuevo prestado. Jefe Zhou, las pérdidas del auto se compensarán al precio total. Se descontarán del sueldo y bonos futuros de Zoe. Además, regreso pasado mañana. Este asunto no ha terminado. Por ahora, se reserva la opinión sobre medidas disciplinarias. A ti también te tiene en la mira Zhao Li. Hermana Celia, ¿puedes contarme lo que pasó aquella vez? Hace 2 años, cuando entré a esa empresa. Zhao Li fue muy buena conmigo, como una hermana mayor. Dijo que el ambiente laboral era malo y quería descansar en mi auto. No lo pensé mucho y acepté. Al día siguiente, sufrió un aborto espontáneo dentro de mi auto. ¿Y luego? Su marido llegó con gente a armar escándalo en la empresa. Dijo que yo tenía la culpa de que su esposa perdiera al bebé. Exigió pagar gastos médicos, recuperación y daños emocionales. La empresa, por miedo al escándalo, me obligó a llegar a un acuerdo. Al final, pagué 50,000 pesos. Tuve que pedir prestado a todos mis amigos para juntar ese dinero. Mi salario mensual era apenas de 4,000. Estuve pagando deudas durante todo un año. Lo peor fue que al final la empresa me despidió. La razón, haberle causado una imagen negativa a la empresa. Con el tiempo fui entendiendo, yo no hice nada malo. Pero, ¿de qué sirve? Perdí el dinero y el trabajo. Si no hubiera visto ese foro, ahora estaría pasando por todo esto yo. Hermana Celia, ¿todavía tienes pruebas de lo que pasó? Capturas de chat, comprobantes, el acuerdo, cualquier cosa. Sí, las guardé, por si algún día la justicia se hace presente. ¿Me las podrías pasar? Para exponer todo lo que ha hecho Zhao Li a la luz del sol. Que no tenga dónde esconderse. El modus operandi de Zhao Li es claro, seleccionar a la presa. Acercarse, ganarse su confianza, provocar un accidente. Dejar que su marido arme el escándalo y luego desaparecer. Le funcionó. Esta vez, me eligió a mí. Pero esta vez, yo ya me sé su guión de memoria. Abajo hay un hombre que dice ser el marido de Zhao Li y me está buscando. Que suba. ¿Tú eres Leo? Sí, yo soy. Mi esposa perdió al bebé por tu culpa. Le prestaste a propósito un coche defectuoso. ¿La hiciste tener un accidente dentro del vehículo? ¿Te das cuenta? Señor Guillermo, ¿a qué se refiere con coche defectuoso? A ese que excedía los niveles de formaldehído y olía a rayos. Era el coche nuevo del director Fan. O sea, que el coche que tu esposa ensució. Era el vehículo privado del director Fan, socio de nuestra empresa. Un Mercedes V de máxima gama, con un precio final de 900.000. El director Fan lo examina. Sobre tema de dirección. Puedes hablar directamente con él. Además, sobre lo de que tu esposa estaba embarazada. ¿Sabías que desde hace unos días empezó a tomar pastillas abortivas? ¿Qué estás diciendo? Mifepristona. Pastillas abortivas orales. Tu esposa las tomó en 3 dosis. Una cada día. El primer día en casa, el segundo día en mi coche. Y la tercera dosis, la de ayer, se la tomó. Justo antes de ponerse mala delante de ti. ¿Mentira? Pregúntale al médico si fue aborto espontáneo. O un aborto provocado por medicamentos. ¿Mentiras? Creértelo o no, es cosa tuya. Saqué el móvil y abrí la foto de la caja de pastillas. Búscalo en internet o en la farmacia. Esto no puede ser. Ella me dijo que quería tener este hijo. Tú solo eres un peón en el juego de tu esposa. Una herramienta para presionar y para sacar dinero.
Leo, ¿qué le dijiste a mi marido? La verdad. Ay, Fue tu marido quien vino a buscarme primero. Traía esa foto patética tuya en el hospital, diciendo que yo maté a tu bebé. Solo aclaré los hechos. ¿Cómo se convierte eso en mentiras? 2 días. Eso es una extraña de lo que vas a vivir. Sé que te tomaste la pastilla abortiva en 3 días. Sé que publicaste en el foro buscando un chivo expiatorio. Sé que en tu empresa anterior usaste exactamente el mismo truco para estafar 50.000 a Celia. Y Leo. Estás difamándome. Ah, sí. Este post lo publicaste tú, ¿verdad? ID, mamá azucarada. Número de teléfono registrado, terminación 7823. Tú. Tranquila, hay más. Esta es tu selfie comiendo hot pot en el auto del director fan. Este es el post donde dijiste que estabas manchando. ¿Quieres verlos tú misma? ¿O prefiero que se los lea a todos? No me presiones. ¿Crees que puedes derribarme? Llevo 5 años aquí. ¿Y tú? 5 años te dan derecho a hacerte una nueva carne con tu aborto. 5 años para extorsionar a colegas sin ningún reparo. Si esto se hace público, ¿qué pensará tu marido de ti? ¿Podrás seguir en esta industria? Leo, ¿puedes dejarme ir? De verdad estuve embarazada. Realmente perdí a mi bebé. No importa lo que digan en internet, ese bebé de verdad se perdió. ¿No puedes tener compasión por eso? Zoe, las lágrimas no funcionan conmigo. Tu bebé no lo perdió por culpa de otros. Fue tu elección no tenerlo. Lo dejaste muy claro en el foro. Abortar directamente sería una pérdida. Hazlo. ¿Quieres que lea esa frase en voz alta para todos? Te doy una última oportunidad. Admite tu error ante el director fan. Paga los daños del auto y renuncia por tu cuenta. O envío estas capturas a recursos humanos. ¿Crees que me asustas? No va a rendirse. Está apostando. Apostando a que el director fan se pondrá de su lado por la antigüedad. Entonces, a esperar. El auto. Sigue en su lugar en el sótano, intacto. Leo, Zoe, vengan conmigo. Director Fang, lo del auto se puede explicar, lo juro. Reconozco mi error. De verdad, lo entiendo. Por favor, considere mis 5 años en la empresa. Ah. ¿Quién habla primero? Fue Leo quien me dio las llaves de su auto a propósito. Me mintió, dijo que era el auto de su papá. Leo, habla. Director fan, Zoe me pidió usar mi auto para descansar al mediodía, 2 días seguidos. El segundo día, insistió en seguir usándolo. Yo justo estaba manejando este auto que me hizo retirar. Así que le pasé las llaves. Admito que no le aclaré que era su auto. Ese fue mi error. ¿Y por qué se lo prestaste? Porque me di cuenta de que su verdadero objetivo nunca fue descansar. ¿Qué quieres decir? Zoe publicó un hilo en un foro. Planeó detalladamente cómo usar el auto de un nuevo para fingir un aborto. Y luego hacer que el nuevo cargue con la culpa. Lo peor es que no es la primera vez que hace esto. Director Fan, todas estas capturas son falsas. Es Lynchen quien las ha manipulado para culparme. Si estoy embarazada y si perdí al bebé. Eso es verdad. Suficiente. Director Zhou, baje a mi oficina. Traiga el archivo de contratación y los registros de asistencia de Zaoli. Avisa legal que prepare lista de daños y carta de reclamación. Además, los documentos de Zaoli parecen estar enterados. Procéselo también. Zaoli, has estado aquí 5 años. Nunca me metí mucho contigo. No fue por enchufes. Sino porque no me estorbaste. Pero hoy sí me estorbas. En tu renuncia anterior pusiste desarrollo personal. Pero acabo de mandar a verificar y te despidieron. Falsificar documentos de ingreso es una violación grave por sí misma. 3 cosas. Primero, el daño al coche se reclamará al 100% según el concesionario. Se descontará de tu salario pendiente y del bono anual. Segundo, los documentos falsos se resolverán según el reglamento. Rescisión del contrato. Tercero, legal evaluará si es necesario emprender acciones legales adicionales en tu contra. No puedo pagar 26,000. Lynchen, sube un momento. Tengo que hablar contigo. Siéntate. ¿Por qué no me diste la evidencia directamente? ¿Por qué elegiste darle primero las llaves de mi coche? Director fan, si solo hubiera venido a denunciarlo, sin que hubiera causado un daño real, podría haber dicho que solo era una broma en internet. La empresa, como mucho, le habría dado una advertencia. No habría habido un castigo real. Solo dejando que actuara, que causara un hecho consumado. La cadena de evidencias sería completa. Así se resuelve el problema de raíz. ¿Sabes lo que eso significa? Estabas usando mi coche como carnada. Sé que lo que hice no estuvo bien. Tengo parte de la responsabilidad. Lo que toque, asumiré. No me voy a esquivar. ¿Qué edad tienes? 23. ¿Cuánto llevas de planta? 1 mes. Puedes retirarte.
No te preocupes por lo del coche. Director Fan, ¿puedo hacerle una pregunta? Director Fan, todo esto que me dijo, después de su viaje. Podría habérmelo dicho en privado, a puerta cerrada. Pero preguntarme delante de Zhao Li en el ascensor. No fue tan bien, en parte. Para ver cómo actuaba él delante de mí. Me estabas poniendo a prueba. No me atrevo a tanto. Solo quería saber cómo el director Fan. Cuando dejaste de estar de su lado. Desde el momento en que la hermana Wang me envió las fotos. Veo que tienes carácter. Eso se nota. Demuéstrame que aguantas la presión. Gracias, director Fan. No hay de qué. Vuelve a trabajar. Tu confirmación no depende de mí. Depende de tu propuesta, Leo. En el futuro, sé audaz, pero mantén las manos limpias. Esta vez fue mi coche. ¿Y si fuera el de un cliente importante? Entendido, director Fan. No es Zoe. Zoe ya fue despedida. Este mensaje contiene demasiada información. No solo sabe la verdadera razón por la que el director Fan regresó antes. También conoce la identidad de mi tío. El hecho de que el director Fan regresara antes. Solo 3 personas conocían la razón exacta. Eso solo lo saben los altos ejecutivos. Y que yo soy su sobrino. Solo se lo dije al director Fan cuando entré. Que despidieran a Zoe parece merecido, en la superficie. Pero, ¿y si solo era una pieza en el tablero? Alguien quería usarlo para atacarme. O usar mi situación para atacar al director Fan. No. Para atacar al director Fan no usarían un método tan burdo. Entonces, el objetivo era yo. Antes venía al menos 2 veces al día. A charlar con Zoe, tomar té con leche, quejarse. Ahora ya no viene. ¿Es por culpa o por precaución? Mai, necesito consultarte algo de coordinación. ¿De qué se trata? El proyecto Perla necesita integrar datos con su departamento de marketing. El director Fan me pidió que te avisara con anticipación. Está bien, envíame un correo. Perfecto, gracias, Mai. Este usuario comenta desde el primer día del foro. Sus consejos a Zoe son tan detallados que asustan. Usa el auto de la pasante en la hora de almuerzo, cuando haya más gente. Luego llama a recursos humanos para que bajen. Al final de cada sugerencia siempre añade, te mereces algo mejor. La misma muletilla, palabra por palabra. Encontré el rastro de la presa. Ah, la cadena de evidencia está completa. Siéntate, Mai. ¿Qué plan tienes? Dímelo. Mai, tú enviaste ese mensaje anónimo, ¿verdad? ¿Qué mensaje anónimo? No sé de qué estás hablando. Ese sobre lo de tu tío. ¿Crees que nadie supo que lo enviaste tú? Leo, ¿qué significa esto? Una acusación infundada. JE, no te apresures a negarlo. Déjame hacerte unas preguntas. Escucha primero y luego respondes. Primero, tú tienes acceso al sistema OA. Puedes ver los cambios en la agenda del director Fan. Sabías que el director Fan regresaba antes, y no era por el coche. Usaste eso como amenaza y me enviaste un mensaje para asustarme. Segundo, tú manejaste mis documentos de contratación. Sabes que mi tío es Linguodon. Así que enviaste ese mensaje para hacerme saber que tenías mi punto débil en tus manos. Tercero, en el foro, con el usuario te mereces algo mejor. Le has estado dando consejos a Zoe durante 2 semanas. Incluyendo cómo elegir el objetivo, cómo aprovechar la hora del almuerzo. Cómo montar la escena. Le enseñaste a llamar si ve sangre. Cuantos más, mejor. ¿Tienes pruebas? El número de teléfono vinculado a ese ID del foro de Mai. Termina en 7823. ¿Quieres que inicie sesión ahora mismo, delante de ti, para verificarlo? La carta de denuncia anónima también fue escrita por ti, ¿verdad? Diciendo que conseguí el trabajo por enchufe. Sabes perfectamente que seguí el proceso normal. Hay registros del examen escrito y de las entrevistas. Pero aún así quisiste darme una puñalada por la espalda. Leo, ¿cuánto llevas en la empresa? 1 mes. Yo llevo 7 años. 7 años haciendo horas extras sin fin. Limpiando los desastres del director Fang. Tú llegas un mes, y el director Fang te confía las llaves de su auto nuevo. ¿Por qué? El director Fang me dio las llaves, no volvió. Fue porque antes de su viaje me pidió que coordinara con la concesionaria. Yo tenía justo el contacto del vendedor. Cualquier pasante podría haberlo hecho. Simplemente me tocó a mí. Lo que realmente deberías preguntarte no es ¿por qué a él? Sino ¿qué has hecho en estos 7 años? Que sea indispensable. ¿Qué he hecho? Has hecho mucho. Pero todo ha sido útil para los demás. No para hacerte indispensable. Aconsejar a Zoe, escribir cartas de denuncia anónimas. Investigar mi pasado. ¿Cuánta energía te ha consumido todo eso? Pones toda tu energía en vigilar y pisotear a los demás.
Y así no te queda ninguna para hacer el trabajo de verdad. No entiendes. Simplemente no entiendes lo que se siente. Llevas 7 años en una empresa sin haber sentido ni un centímetro. Y la directora va a crecer desde los niños hasta ahora. Y yo sigo siendo una simple supervisora. Mai, si usas esa energía en atacarme. En el proyecto, aún tienes una oportunidad. Voy a buscar al jefe Zou. Sobre lo de Leo y Zoe. Sí, le di ideas. Pero nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Creí que era una broma. ¿Por qué no despiden a Mai también? Despedir a alguien es fácil. Lo difícil es que se quede. Y trabaje de corazón, convencido. La capacidad de Mai no es mala. Solo tiene un problema de actitud. Tal vez este tropiezo no sea algo malo para ella. Una persona que quiere destacar en el mismo. Si ven una esperanza Esther, y como todos sus alrededores esperan. Esa es realmente idiota. Entiendo lo que es sentirse frustrado. Pero no apruebo lo que hizo. La frustración puede ser un motor. O puede convertirse en veneno. Ella es el mundo. Ahora que lo de tu tío se ha hecho público, ¿qué piensas hacer? Ya no importa. Esconderlo solo da más armas a los demás. Es mejor sacar la luz con toda claridad. Si alguien cree que entré por enchufe, que mire mis resultados en el trabajo. El artículo no da nombres, pero es demasiado específico. La sección de comentarios ya es un caos total. Zoe, te despidieron y ahora compras artículos difamatorios para ensuciarme. ¿De verdad? ¿Quieres jugar así? Pues juguemos hasta el final. No voy a escribir un simple desahogo emocional. Voy a presentar una declaración de hechos completa, punto por punto. Cada evidencia estará organizada cronológicamente, con capturas de pantalla y marcas de tiempo adjuntas. Si soy la pasante abusiva que dicen, esta es toda la verdad. Y estoy dispuesta a que cada punto sea verificado de cualquier forma. Vaya giro inesperado. Resulta que Mai manipula todo tipo. Se tomó las pastillas abortivas ella misma y luego culpó a otra. Hace 2 años ya hundió a otra chica de la misma manera. La capacidad de esa pasante para organizar pruebas es impresionante. Leo, leí tu artículo. ¿Podrías enviarme una copia de todas esas pruebas que reuniste? Claro. ¿Vas a denunciar a la policía? No pienso seguir aguantando esto en silencio. Está bien, te las envío. ¿Sabes? Ella que yo me está la Durante 3 horas. Preguntaba una vez. ¿En qué equivoqué? ¿Acaso no fui lo suficientemente cuidadosa? ¿Es que por mi forma de ser, merezco que me pisen así? No. Después de ver todas las pruebas que enviaste, finalmente lo entendí. El error nunca estuvo en mí. Celia. Hace 2 años nadie te ayudó. Pero esta vez yo estaré a tu lado. Sí. MMM. Este asunto ya está zanjado legal, mediática y moralmente. Lo demás es asunto de las autoridades judiciales. Fan me confió el proyecto estrella del año. La estrategia integral de la marca de maquillaje. El presupuesto es de 2 millones. El objetivo, en 3 meses, aumentar. Si logro un 300% en búsquedas, el puesto fijo es mío. Si fallo, todos dirán. Claro, entró por enchufe, no tiene talento real. Esta batalla solo se puede ganar. No hay margen para el error. El proyecto Perla. El proyecto estrella de Fan, y te lo dio. Sí. Si necesitas ayuda, dímelo. Gracias, San. Leo, esto va a ser tu despegue. Para una marca nueva. Es el mejor comienzo posible. Solo 5 palabras, pero para mí valen más que cualquier elogio. A mi oficina. Más. Firmado. Está firmado. Bien hecho. Gracias, director Fan. Vuelve a tu trabajo. Leo, ayer me llamó tu tío. Preguntaba cómo te iba. Dijo, ese mocoso no te está dando problemas, ¿verdad? ¿Y usted qué le respondió? Que me había causado más problemas de los que imaginaba, pero que ya los había solucionado. Él dijo, me alegro. Director Fan. Mi tío sabía desde el principio. La situación en la que estaba en la empresa.
¿Por qué crees que tu tío insistió? ¿En qué te diera el proyecto Perla? Sus palabras exactas fueron: ese chico necesita una oportunidad para demostrar lo que vale. Dale un proyecto impecable, que nadie pueda criticar. Si lo logra, será mérito suyo. Si falla, es que necesita volver a la universidad un par de años más. 3 meses. De víctima a responsable del proyecto. Y luego a obtener un puesto permanente. El camino no fue fácil. Pero valió la pena. Director Lin, cuando triunfe, no se olvide de nosotros. Lárgate. Celia recibió una indemnización de 50.000. Fue condenada por fraude, con sentencia suspendida por 2 años. Guillermo se divorció de ella y desapareció por completo de mi vida. Mike trabaja como empleada común en el departamento de marketing. Ahora es mucho más discreta. A veces nos cruzamos en el pasillo y asiente con la cabeza. Yo también asiento. No hay más saludos. ¡Qué comienzo tan espectacular! Hola, profesor Lin. Me llamo Sonia. Espero contar con su guía. Toma asiento. Creía que trabajar era solo hacer bien las tareas. Y llevarse bien con los compañeros. Hasta que casi me dejan sin nada. Sonia, si alguien te pide el auto para descansar al mediodía, ¿qué responderías? Profesor Lin, ¿y si la persona realmente es muy digna de lástima? ¿Y si de verdad necesita ayuda? ¿No sería muy frío de mi parte negarme? Sonia, recuerda esto, en el trabajo, quienes realmente te ayudan. Nunca habrá lástima para que les ayudes. Quienes tienen verdaderas dificultades, piden ayuda por canales normales. Quien de entrada juega la carta emocional. Y te hace sentir que eres despiadado si no ayudas. Lo más probable es que te esté tendiendo una trampa. Ajá. Profesor Lin, ¿cómo aprendiste todo esto? Lo aprendí después de que me estafaran una vez. Por eso no quiero que tú sigas el mismo camino. Ajá. Algunas lecciones no se entienden solo con palabras. Hay que caerse y doler para aprender. Pero yo no quiero que él se caiga. Gracias, profesor Lin. ¿Están listos los materiales para la junta directiva de la tarde? Sí, ya los envié a tu correo. ¿Tu tío ya vio esto? Sí, me dijo que no me confiara. Tiene razón. Ingresos anuales superan los 320 millones, utilidad neta 51 millones. Un crecimiento del 58% respecto al año pasado. Bien. 3 años. Finalmente llegué aquí. Esa gente, esos asuntos, ya son historia. Hace 3 años yo era así. Leo, acabo de obtener los datos de ventas de este año. Nuestro departamento cumplió los objetivos anuales 2 meses antes. El director Fang dice que nos dará una fiesta de celebración. Bueno, esta noche invito yo. Llama a Lao-san y a los demás. Antes me enojaban, ahora no. Ahora, mirando atrás, no fueron más que peldaños en mi carrera. Si fue, no habría aprendido tan rápido a protegerme. Sin ese foro, quizás seguiría siendo la buena gente que todos manipulaban. Sin el proyecto Perla, tampoco habría demostrado mi valía tan rápido. Así que, en cierto modo, hasta debo agradecerle. Claro. Eso jamás se lo diré en la cara. El final del camino es un nuevo comienzo.